Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase número 3, ¿sí? Del taller de investigación. Nosotros habíamos quedado en que en la modernidad la ciencia se arma con tres componentes, tres patas, podemos decir así, que es el carácter matemático, el carácter instrumental y el carácter experiencial, la experiencia, ¿sí? Lo que tenemos acá. Matemático, experiencia e instrumentos. ¿Qué significa esto? O sea, básicamente con la nueva concepción de sujeto, de Descartes, yo pienso, y ese pensamiento tiene que ver con la matemática, Galileo va a decir esto, fíjense, el universo, todo, está escrito en códigos numéricos, ¿sí? Una idea pitagórica, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pitágoras? Bueno, el universo está escrito en códigos numéricos. ¿Qué es esto que está escrito en códigos numéricos? Bueno, sencillamente es que yo la realidad la puedo entender mediante números. Hola, yo me presento y le digo, hola, yo soy Emanuel, no sé, me gusta la filosofía, me gusta la música, me gusta leer. Entonces puedo decir cosas sobre mí que pueden ser relativas o no. Ahora yo le digo, yo soy Emanuel, mido 1,82 m, peso 87 kilos, calzo 44 y medio. O sea, fíjense, números hablan de precisión, ¿sí? Números hablan de precisión, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, esto está señalando de Galileo. Nosotros queremos ser precisos, queremos conocer con exactitud las cosas. Bueno, lo que tenemos que hacer es ponerle números. Yo les digo, ¿queda lejos o queda cerca el instituto terciario de la casa de ustedes? ¿Había un instituto terciario antes de la pandemia? Me olvidé. Entonces, ¿queda lejos o queda cerca el instituto terciario? Y ustedes dirán, ahí sí, como dicen en el norte, o cerquita, lejito, más o menos. Ahora yo digo, de mi casa queda a... ¿cuánto serían? 2.500 metros, 2.500 metros, 25 cuadras, perfecto. De mi casa vivo en Varadero, de mi casa queda 25.000 metros, 25 kilómetros, no sé cuánto es Varadero, ¿sí? Para la gente de Varadero le tiro un centro, contéstenme, no me contestan, se quedan dormidos. Están llegando, dijeron que están llegando, ahí está, le mandaron un mensaje y que están llegando, hay neblina en la ruta. Entonces se ve, entonces el número da precisión. Y Galileo dice, nosotros queremos estudiar la realidad, hacer ciencia, tenemos que ir al conocimiento matemático. Lo loco de esto, dice Galileo, no lo dice así, uy, fíjense la locura que voy a decir ahora, Galileo, no. Dice, lo maravilloso de esto es que nuestra mente está preparada para entender la realidad matemáticamente. Nosotros podemos pensar en números. La realidad está escrita en códigos numéricos y nuestra mente los puede leer. Entonces, la realidad y nuestra mente, ¡pum!, se juntan en la ciencia y en el pensamiento matemático. ¿Sí? Bueno, podemos seguir, que se cuantifica, se matematiza, se racionaliza la realidad. ¿A qué vamos esto? Porque esto llega a nosotros. Cuando nosotros investigamos, hacemos encuestas, estadísticas, censos, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, ponerle números a la realidad. Esto que nace con Descartes y Galileo, ¿sí? Después decimos que el carácter matemático, números. El carácter experiencial es básicamente apunta a esto. Nosotros queremos conocer la realidad. Bueno, no nos sentemos a debatir largas horas como hacían los escolásticos. Decir, no, yo pienso esto. No. Estamos opinando acerca de si hoy hace calor o hace frío. Bueno, no digamos, para mí el calor es cuando sudo, o para mí el calor es cuando tengo ganas de arrancarme la piel porque no la soporto. O sea, no digamos esto, sino que vayamos a la experiencia, Entonces, si yo tiro un huevo en el pavimento y el huevo se cocina en 5 minutos, quiere decir que hace calor, como hace en Santiago del Estero. Que a veces sucede eso, ¿no? Hay tanta temperatura en el ambiente que se cocinan los huevos en los huevos de gallina, no piensen en los huevos de Pascua.
Entonces se ve entonces recurrir a la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Aquello que nos viene a través de los sentidos. Vista, gusto, olfato, oído y... ¿cuál me falta más? Tacto. ¿Sí? ¿Están todos ahí? Vista, gusto, olfato, oído, tacto. Vista, gusto, olfato, oído, tacto. Hi-fi. Entonces se ve... ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser el lugar donde... Fíjense la palabra que voy a hacer, donde se corrobora. Donde se corrobora. A partir de los 100 grados el agua se transforma de estado líquido a estado gaseoso. Número, 100 grados. Entonces yo cuando pongo, mido la temperatura, me marca 99, pasa 100 y empieza a tirar el sonido, ¿no? Qué plástico que soy para poner eso. Empieza a hervir la pava. Y me voy a dar cuenta que la transformación, o sea, ¿por qué? Porque la veo, porque escucho, porque percibo la humedad en el ambiente. Perfecto. Ahora, los instrumentos científicos, tercer punto. ¿Qué son los instrumentos científicos? Son las facultades humanas muchas veces no llegan a percibir, mis sentidos, no llegan a percibir lo que estoy experimentando. Entonces necesito prolongarlos. Necesito ir más allá. Entonces, como mi vista no puede, ¿sí? No puedo ver lo que está pasando, cada vez veo menos, y menos con la cuarentena, estamos todo el día ahí computadora. Parece un call center mi casa, pero... Entonces, como mi vista no puede ver lo que está pasando, creo un microscopio. ¿Qué es el microscopio? Una prolongación de mi facultad, de mi visión. Entonces puedo ver... Como mi tacto no percibe la temperatura, ¿sí? Creo un termómetro, ¿sí? Como mis dedos no pueden distinguir y separar, creo pinzas e instrumentos. Y así voy a ir creando cosas que potencien facultades que tiene el ser humano, que van a ser instrumentos, ¿sí? Instrumentos son aquellas... lo que me ayuda a conseguir o a manipular la realidad, dicho así muy, muy ampliamente. Pero ¿qué pasa acá? El instrumento no es algo neutro. ¿Es algo neutro un instrumento? Y lo que va a decir la ciencia, más que nada después del siglo XX, con Feyerabend o con Kuhn, o sea, el instrumento lo que hace es de alguna manera ayudar a la hipótesis. ¿Sí? Porque creo que hay seres microscópicos, invento el microscopio. Porque creo que hay, o sea, porque ya lo pienso, que hay seres estelares, así como estrellas, creo el telescopio, ¿sí? Porque, ¿no? Entonces, hay, de alguna manera hay primero una creencia, una ideología, y después el instrumento no es algo neutro, sino el instrumento es algo que, por ejemplo, vayamos a un instrumento que nosotros podemos manejar en investigación educativa, que es la encuesta. Cuando nosotros hacemos la encuesta, de alguna manera, estamos suponiendo un montón de cosas, ¿sí? Suponemos primero que la gente no va a contestar, y después suponemos que va a contestar lo que nosotros creemos o que necesitamos que conteste, ¿sí? En época de pandemia, usted estudia en clases virtuales mediante escritos, estudia mediante clases Zoom o videollamadas. Che, a ver, un paréntesis. Si ustedes se conectan en clase de Zoom, prendan la cámara porque los profes en el grupo están todos recalientes, ¿sí? Es eso de conectarme a Zoom y irme a tomar mate por ahí, que nadie me ve, nada, no la hagan, chiques. Volvemos. Entonces, usted estudia mediante escritos digitales, mediante PDFs, mediante clases o videollamadas o mediante YouTube. Esa pregunta, que es un instrumento de la ciencia, fíjense, supone una ideología que el otro estudia. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, lo que yo quiero saber es algo que ya doy por descontado, que estudia.
¿Ok? Entonces tenemos acá, para hacer ciencia ahora no basta solamente con argumentar, sino que tiene que haber un número matemático, no basta solamente con dar opiniones sin corroborar, sino que tenemos que ir a la experiencia para corroborar, y no basta solamente con, de alguna manera, lo que mi cuerpo me da o mis argumentos, sino que tengo que usar instrumentos para poder ir a la realidad. ¿Sí? Esos instrumentos en las ciencias más fácticas, así como pueden ser entrevistas, encuestas, o si vamos más a las ciencias más duras, vamos no sé, herramientas como microscopio, pinzas, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de... ¿sí? Que quedó acá más o menos presentada la ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un modo de vincularnos con la realidad, un modo de conocer lo que consideramos real, que pretende de alguna manera describir fenómenos, el cómo, acuérdense, describir fenómenos, y esos fenómenos son descritos mediante leyes. ¿Qué son leyes? Son enunciados que van a corroborar la regularidad de estos fenómenos. Yo cada vez que arrojo, no lo hagan en su casa, esto puede ser peligrosísimo, cada vez que arrojo una tiza, esa tiza cae hacia el centro. ¿Por qué? Por la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La fuerza, atracción, bueno, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en la luna? Y porque no tiene gravedad. Y bueno, ¿qué no tiene la luna que no hay gravedad? Entonces es la fuerza que cae a un movimiento de 9, bla bla. Entonces 9,14, 9,11, no me acuerdo. Entonces la ley de la gravedad va a describir un fenómeno, no me explica por qué, sino que me explica el cómo, ¿sí? Entonces la ciencia es un modo de vincularnos, así como lo hacemos mediante el pensamiento cotidiano, lo hacemos con la realidad, es un modo de vincularnos con la realidad, vamos cerrando, que de alguna manera busca enunciar fenómenos mediante leyes universales que tienen un carácter matemático, un carácter experimental y una utilización de instrumentos. O sea, es un sistema de conocimientos nunca definitivo, en permanente revisión, que lo que busca hacer es que eso que se descubrió, esa novedad, sea público y comunicable. ¿Qué es público? Que impacte sobre un colectivo, los científicos, la sociedad, y que sea comunicable, que yo pueda seguir experimentando más allá de lo que el otro dejó. O sea, me subo al caballo que el otro dejó y avanzo un poquito más. O sea, esto va a explicar que vamos a necesitar un método, ¿sí? Un método, ¿qué significa? Métodos. Met es más lo que está más allá, lo que me permite llegar más allá, una serie de pasos estructurados para llegar más allá, un lenguaje que es un lenguaje riguroso, ¿sí? Yo no puedo decir, viste, es como que coso, porque esta cosa y me pasan cosas y bueno, es difícil la cosa o sea, tengo que tener un lenguaje sofisticado que trate de describir las particularidades de eso que voy descubriendo, ¿sí? Entonces, un método, un lenguaje, leyes y una clasificación. Cierro con esta idea. Una de las primeras clasificaciones de la ciencia partieron de partir la ciencia en dos, ¿sí? La ciencia formales, ¿sí? Y las ciencias fácticas. Discúlpeme, pero no puedo sin el pizarrón. Las ciencias formales son aquellas ciencias más abstractas. La matemática, ¿sí? No sé, la geometría, la lógica. ¿Por qué decimos formales? Porque de alguna manera se forman en nuestro pensamiento, prescinden de la materia, ¿no? No tienen... A ver ahí, si la cámara me toma, le voy a decir al camarógrafo, ponchame el pizarrón. Acá, sigan acá.
La ciencia formal es muy difícil lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy mirando en espejo yo. No tienen materialidad, ¿sí? Un número, nosotros no vemos un número caminando en la calle, ¿sí? No vemos un silogismo caminando en la calle, sino que para crear el número nosotros tenemos que distinguir primero una realidad, ¿sí? Que son tizas, y sobre esa realidad yo de alguna manera prescindo de la realidad, me olvido de lo concreto y abstraigo. ¿Qué abstraigo? ¿Las características? No, abstraigo algo que está presente acá, pero que lo capta solamente mi mente, que es el número. ¿Sí? El número 2, que estuvo presente hace unos segundos acá, es producto de mi mente que se despegó de la realidad. ¿Sí? Esto lo desarrolla bien Aristóteles. Entonces, la lógica y la matemática no tienen materia, no tienen algo concreto, tangible, tocable, visible, percibido por los sentidos. Entonces son ciencias formales. Pero después están las ciencias fácticas. Fáctica viene de factum, que es hecho, del latín, ¿sí? Entonces, for formis era una forma de decir pensamiento en latín. Entonces, pensamiento abstracto, hechos, ¿sí? Estas ciencias van a ser las ciencias de las cosas, ¿sí? ¿De las qué cosas? De las cosas naturales y de las cosas sociales, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas, fíjense, cuáles son las cosas naturales sobre las cuales va a reflexionar la ciencia? Y sobre la naturaleza, sobre los fenómenos físicos. Entonces la matemática va a estar, cuando se relaciona con la naturaleza, va a ser la física. Cuando la matemática se relaciona con los componentes, no sé, orgánicos, elementales, la sustancia, va a ser la química, ¿sí? ¿Me explico? Física, química. Pero cuando la matemática se relaciona con los cuerpos con vida, va a ser la biología o la astronomía, los cuerpos celestes. Entonces tenemos, fíjense, más abstractos, menos abstractos, hasta que en un momento llegamos a las ciencias fácticas sociales. ¿Cuáles van a ser las ciencias fácticas sociales? Y cuando la matemática se encuentra con la sociedad, nace la sociología. Cuando la matemática se encuentra con la historia o con los sucesos del pasado, nace la historia. Cuando la matemática se encuentra, acuérdense, la matemática, la historia clásica, si es historia que por ahí vemos en Félix Luna y demás, o sea que es pareciera ser que es un recuento de fechas y de números que no nos acordamos nunca, que, no sé, recurrimos a la ley de la selva, ¿no? Al machetazo, ¿no? A cruzar la historia a machetazos. Bueno, entonces, de alguna manera esa va a ser la ciencia de la historia. Y cuando se encuentra con el ser humano, se encuentra con la psicología, pero no con cualquier psicología, sino con la psicología de la conducta, la que se puede medir, la que se puede percibir, ¿sí? Entonces, así va a quedar planteado el mapa de la ciencia en la modernidad. En la clase que viene vamos a distinguir entre dos métodos que se fueron desarrollando en la modernidad: el método inductivo y el método deductivo. Bueno, los dejo acá. Disculpen, me pasé 3 minutos, la idea era hacer 15, pero les regalé 3 minutos de chapa. Espero que anden bien. Conténtenme por las clases, está bueno que haya un ida y vuelta. Es un poco hinchabola, pero escribir por el celular, pero pongan, ok, profe, la recibí, la vi. No sé, hacemos todo un esfuerzo para que esto salga adelante. Bueno, ánimo a no desfallecer, esto pasará y seremos enteramente felices y correremos por las verdes praderas cuando la pandemia pase.